Hola y muy buenos días a todos ustedes. Mi nombre es Jonás, soy el vicario aquí en Medellín. Siempre una bendición estar aquí compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Nuestra lectura para el sermón de hoy viene de la epístola de San Pablo a los Efesios, capítulo 1, los versículos 3 a 10. Dice la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. La palabra de Dios. 3 años. Ese fue el tiempo que el apóstol Pablo estuvo en la ciudad de Éfeso con los destinatarios de esta carta. ¿No nos parece a nosotros un tiempo muy largo para estar en lugar? Pero para el apóstol Pablo era el lugar donde se quedó más tiempo que nada durante su ministerio. Cuando pensamos en la obra misionera de Pablo, pensamos en sus viajes, visitando brevemente con unas ciudades y después escribiendo cartas, pero tuvo la oportunidad de vivir en Éfeso como su capital del ministerio por unos años, enseñando y siendo un mentor a los líderes de la iglesia allá. Pero tuvo que salir para Roma, para su juicio que le esperó allá. Hechos 20 contiene la historia triste de su despedida de la iglesia. Y Pablo les dejó a los líderes con esta advertencia. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y unos años después de esa despedida, apóstol Pablo escribió esta carta a los Efesios para animar a la iglesia allá. Esta sección del capítulo 1 que acabamos de leer es lo que llamamos una doxología. Esa palabra viene de dos palabras griegas que juntas significan palabras de gloria. Una doxología no es exactamente un himno, no es exactamente un poema, pero es una composición que da gloria y alabanza a Dios. Y aquí en la carta, Pablo da gloria a Dios por su obra salvadora con la iglesia. Empieza su carta dando gracias a Dios, al Dios Trino, por su salvación, por la obra del Hijo, por el sello del Espíritu Santo. El propósito de esta carta de Pablo es para recordar a los efesios y nosotros también la grandeza de la iglesia y de su Dios. Estas enseñanzas bonitas son las que el mundo ataca muchas veces, entonces siempre es importante para nosotros los cristianos recordarlas. Una enseñanza así es la predestinación, un aspecto importante en la doxología aquí. Dice Pablo que Dios nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Existen unos entendimientos malos sobre esta enseñanza que vamos a discutir, pero para empezar, tenemos que tener muy claro el objetivo de Pablo
a escribir estas palabras. No es para asustarnos, no es para hacernos dudar de la salvación, es exactamente el opuesto. Estas cosas en la doxología son palabras para la gloria de Dios y su propósito es consuelo, ánimo y esperanza. Dios nos escogió. Dios nos predestinó para ser adoptados como hijos antes de la fundación del mundo. ¡Qué bendición tenemos! Ahora, hay unas falsas enseñanzas que debemos evitar. Las iglesias calvinistas dicen que Dios predestinó a unos para el cielo, es verdad, pero Dios también predestinó a otros al infierno que no tienen esperanza de salvación. Esa idea tiene sentido según la razón humana, pero hay un gran problema. La Biblia, y una vez, nunca dice que Dios predestina a ciertas personas al infierno. Cada vez que se menciona la doctrina de elección, es en un contexto de bendición, de alegría. Solo mira las palabras que Pablo usa para describir la situación aquí. Bendición, santos, sin mancha, puro afecto, sobreabundar, beneplácito. La elección siempre se habla como una cosa de la gracia de Dios. Nunca tenemos un ejemplo donde la Biblia dice que hay unos predestinados también al infierno. Esa conclusión viene de aplicar nuestra razón humana, nuestro entendimiento a las cosas de Dios. Y no debemos hacer eso. Dejamos que las cosas de Dios sean las cosas de Dios. Dios nos dice que nos ha elegido y decimos amén. Gracias a Dios que es así. Creemos lo que dice la palabra. Encontramos gozo en nuestra elección y no menospreciamos la gracia de Dios por aplicar nuestra razón humana a su plan de salvación. Otra manera de menospreciar la gracia de Dios en este sentido es la enseñanza que Dios nos predestinó porque vio nuestra fe en el futuro. Dios miró que íbamos a tener fe y por eso nos predestinó. Es un poco difícil de entender, ¿verdad? Pero las iglesias que practiquen tomando decisiones para creer en Jesucristo hablan así sobre nuestra elección. Dicen que Dios nos eligió en vista de nuestra fe, pero quizás ustedes pueden ver un problema con esa actitud. Da el crédito de nuestra salvación a nosotros mismos y no a Dios. Eso, por supuesto, es algo que no podemos hacer. Aunque encontramos mucho consuelo en la enseñanza de la elección, no podemos jactarnos cuando la escuchamos. Dios nos salvó a pesar de quienes éramos, no porque vio quiénes íbamos a ser. ¿Por qué? Éramos por naturaleza enemigos de Dios. Éramos esclavos del pecado e incapaces de servir a Dios. No lográbamos la ley de Dios y muchas veces ni la conocimos. Dice el Salmo 51, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concebió mi madre. Desde el principio hemos sido indignos de ser parte de la familia de Dios. Y hay un precio muy grande por eso. El pecado causa separación. Separación del alma y la cuerpo, y el cuerpo en la muerte, separación de familias como consecuencias del pecado y la separación eterna de Dios y nosotros en el infierno. La ley exige un castigo. Nuestra lectura del sermón vemos la ley en solo 3 palabras. Por su sangre. La sangre de un hombre inocente era el precio de nuestro pecado. Pero el Evangelio también se ve en estas mismas palabras, por su sangre.
porque no es nosotros que tenemos que pagar la deuda del pecado. Jesucristo la pagó por nosotros. Jesucristo nos redimió y nos reunió con Dios en una relación perfecta. Y lo hizo por su sangre inocente, derramada en la cruz, la sangre del nuevo pacto de gracia. Esa sangre de Jesucristo nos fortalece y guarda cuando tomamos la Santa Cena. Por su sangre tenemos las bendiciones numeradas en la doxología de Pablo. Somos aceptados en el amado, tenemos redención, tenemos el perdón de los pecados y además tenemos sabiduría e inteligencia. Tal vez no inteligencia en el sentido que busca el mundo, pero sobre una cuestión de suma importancia, que es la salvación. Dios nos escogió para redención y envió a su Hijo amado para redimirnos y hacer esa obra. El misterio de su plan de salvación es la sabiduría que tenemos. Y una parte de ese misterio es la doctrina de elección. Todavía es misterioso para nosotros, porque no podemos entender la omnisciencia, la gracia tan profunda de nuestro Dios. Pero, ¿por qué tenemos la sabiduría que Él nos ha dado? Su propósito no es un misterio. Comparte este aspecto de sus planes increíbles para darnos consuelo, paz y esperanza. Para, para que nosotros tengamos algo, podemos mirar cuando no nos sentimos como cristianos buenos o como cuando las dudas del enemigo entran en la mente para proveernos una mirada al futuro bendecido que viene por su gracia. Cuando uno está mirando a una película de horror, la ansiedad y el miedo vienen de las cosas desconocidas. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo va a entrar el hombre malo para hacer otra cosa horrible? ¿Cuándo va a cambiar este escenario tan bonito en una cosa de tanto miedo? Pero si ya sabemos qué va a pasar, si ya sabemos la conclusión de la película, ya no es tan miedosa. La elección es como Dios dándonos una vista a cómo va a terminar las cosas. Una vista detrás de la cortina de la historia de nuestras vidas. Recor- Dios está recordándonos que sus planes extienden aún fuera del tiempo y son para nuestro bien. Es algo de gracia y para su gloria, no de amenaza para nuestra ansiedad. La elección es una realidad firme en que podemos descansar durante una vida de tormentas. Entonces, para resumir la doxología de Pablo al principio de su carta, decimos, en Cristo tenemos, no tenemos que. En Cristo tenemos y no tenemos que. Es una tentación muy fuerte para nosotros poner la frase tenemos que cuando hablamos de la religión. Tenemos que ser buenas personas, tenemos que dar ofrendas, tenemos que hacer buenas obras. Pero el enfoque de Pablo es lo que tenemos. Y lo que tenemos es una elección eterna de Dios que es tan increíble para la mente entender. Redención tenemos por la sangre de Cristo, perdón de pecados y sabiduría sobre el plan de salvación de Dios. Tenemos todas estas cosas y no tuvimos que ganarlas porque vienen de la gracia de Dios. En Cristo no tenemos que añadir a lo que hizo, no tenemos que cumplir la obra por nosotros mismos. Ya tenemos por su sangre, ya tenemos una relación arreglada con Dios. Pero aunque en Cristo no tenemos que, todavía podemos. Podemos aprovechar las oportunidades para estudiar la palabra, crecer en la fe, crecer en esa sabiduría y conocimiento de la palabra de Dios. Podemos buscar maneras de bendecir a nuestros vecinos y también a la familia en la fe. Y podemos compartir lo que tenemos.
compartir lo que tenemos, porque es la voluntad de Dios que todos tengan esa sabiduría de la salvación. La verdad que tenemos bendiciones inmensurables que vienen de las promesas antes de la fundación del mundo. Es algo que queremos que todos oigan. Y aunque este sermón es tristemente mi último sermón con ustedes, tenemos esa conexión en la familia de la fe. Si Dios quiere, voy a volver y compartir de nuevo con ustedes algún día en el futuro, pero si eso no pase todavía, tenemos la promesa de Dios que veremos un día en el cielo y eso es algo que tenemos, una conexión que el mundo no puede entender, unas bendiciones, una esperanza para el futuro que no se encuentra en ningún otro lugar. Entonces, voy a orar por todos ustedes y les pido oraciones por mí y mi esposa, mientras estamos esperando una vida nueva, diferente en el año que viene. Pero Dios les bendiga siempre, y que recuerdan las bendiciones que tenemos. Recuerda tu elección. Cuando hayas pecado de nuevo y la vergüenza crece dentro de ti, recuerda tu elección. Cuando vengan los ataques del enemigo y las dudas en la mente, recuerda tu elección. El Señor te conoció antes de que el tiempo existiera. El Señor te amó y te escogió desde la eternidad. ¿Quién puede entenderlo? Nadie. No puedo. Pero ¿quién puede apreciarlo y gozar en eso? Todos nosotros. Amén. Oremos. Señor Dios, gracias por tu palabra que nos dice que tú nos elegiste antes de la fundación del mundo y no podemos entenderlo, Señor, pero sabemos que es algo de tu gracia, algo en que podemos regocijar y una razón para seguir creciendo en esa sabiduría de la fe. Hoy, Señor, pedimos tu gracia en tus escogidos que están enfermos hoy en día. Tenemos mucho en nuestra iglesia, las familias que están enfermos, y necesitan tu ayuda y también nuestra ayuda, lo que podemos hacer para apoyarles en su tiempo de desafío. Pedimos tu gracia en las familias, los niños, los padres que pueden compartir esa sabiduría de salvación también. Y pedimos tu gracia en esta iglesia específicamente, mientras siguen en este año. Ya pido un viaje seguro para mí, mi esposa y yo. Todas estas cosas en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias a todos ustedes por estudiar la palabra conmigo por todo el año, por escuchar a mis sermones y aprender juntos. Tenemos una conexión por el Espíritu Santo. Somos parte de la familia de Dios. Y algún día nos veremos de nuevo regocijando, si estemos en el mundo o si estemos en el cielo. Dios les bendiga siempre. Amén.